Reiterados buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la tutoría. Es la continuación de lo que habíamos conversado ya el 29 de marzo, donde le hemos dado ya cuáles son los lineamientos básicos del trabajo de tutoría en educación superior. Hoy día vamos a ver la parte 2 justamente que quedó pendiente, y ese día yo les había dicho, el 29 de marzo, que íbamos a tener otra reunión donde íbamos a especificar un poco más este tema. Bien, entonces vamos a concluir esta reunión con respecto a qué es lo que vamos a hacer en la hora de tutoría, cómo más o menos va a ser el plan de tutoría, y otros aspectos más como los diseños de reflexión para el trabajo en tutoría, cómo van a trabajar los docentes tutores de primer y segundo ciclos, que es un trabajo diferente a los que van a trabajar desde el ciclo 3 hacia arriba, ¿no? Bien, en principio es bueno reiterar lo siguiente. Hay un flujograma que he construido y que más o menos explica cómo, digamos, debe transcurrir esto de lo que es la presentación de un plan de tutoría. La unidad académica encarga a los docentes tutores, digamos, qué especialidad, qué carrera profesional van a estar a cargo ellos de realizar esta labor tutorial que se realiza los días miércoles. ¿Qué pasa después, no? Los docentes tutores deben elaborar un plan de tutoría que se elabora a partir de un diagnóstico que se hace de sus alumnos, un diagnóstico de las necesidades que tiene, para que estas necesidades sean en alguna medida reflexionadas, abordadas en este espacio de tutoría. Los docentes tutores presentan después de haber elaborado su plan de tutoría a la plataforma institucional. He hecho ya las coordinaciones con el profesor Héctor para que, al igual que el año pasado, exista un espacio en la plataforma institucional donde ustedes allí van a colgar sus planes de tutoría, al igual que sus diseños de reflexión que van realizando cada vez que desarrollen esta hora de tutoría. Entonces, allí es donde van a entregarlas, no directamente a mi persona, porque yo sí debo tenerlas, porque después hay que informar sobre ello. Pero las formas como yo las voy a obtener es descargándolas de la plataforma. Debe estar en la plataforma porque allí es donde van a hacer, entiendo, la verificación si es que se está cumpliendo o no con esta labor de elaborar un plan, de desarrollar sesiones de tutoría, las autoridades de repente del Ministerio de Educación. ¿Qué sucede, no? En este caso, los planes de tutoría van a ser revisados por mi persona, analizados. Si a veces detalles que se les puede ir, algunas veces he visto, digamos, que no habían puesto la fecha o había la firma nomás de un tutor, etcétera, etcétera. Si todo está ok, yo los descargo y los archivo, ¿no? Si es que hubiera un detalle por allí que no estuviera del todo claro, entonces les puedo decir, bueno, que corrijan esto, le agreguen el otro, ¿no? Esa es la idea. Pero hay una ruta entonces de cómo se presenta estos planes de tutoría. No es a mi persona, sino a la plataforma institucional, allí debe llegar, ¿no? Para que después yo también informe a esta unidad académica sobre los planes. ¿Qué más? La vez pasada habíamos también quedado de que los primeros ciclos y el segundo ciclo, ellos trabajan de forma diferente a la hora de tutoría, trabajan con unas guías. Entonces hay una guía metodológica 1 para los primeros ciclos y una guía metodológica 2 para los segundos ciclos. El Ministerio de Educación ya ha diseñado ya qué es lo que se debe trabajar en la hora de tutoría, que es una suerte de fortalecimiento de algunas capacidades, de algunos aspectos que, digamos, asumimos que los estudiantes que ingresan a superior tienen, y hay todo un plan para ellos. Entonces, los profesores que trabajen tanto con primero, segundo semestre y segundos ciclos van a tener en cuenta que ellos van a trabajar con las guías metodológicas, y los planes de tutoría que hagan tienen que estar en función a esta guía. En cambio, quienes trabajan del semestre 3 para arriba van a tener que hacer un plan de tutoría, pero basado básicamente en un diagnóstico que ellos hacen. Ahora, hay una guía tutoría metodológica 1 para docentes para el primer semestre y una guía metodológica 2 para el docente, quienes van a trabajar en el segundo semestre.
Esas guías, que bueno, yo las tengo en digital, se las voy a pasar terminando esta reunión para que estén en el grupo, ¿no? de docentes, para que ustedes de ahí las puedan descargar. Entonces yo estoy mostrándoles ahorita la apariencia que tienen estas guías metodológicas para el trabajo de los docentes. En igual forma hay cuadernos de trabajo para los docentes, para los estudiantes en este caso. Para la guía metodológica 1, que se trabaja en el primer semestre, hay un cuaderno de trabajo 1 para el estudiante que en realidad están, digamos, balanceados, coinciden lo que está formulado en el cuaderno de trabajo para el estudiante con lo que está formulado para que el docente se guíe qué es lo que va a desarrollar. Entonces, lo que tiene que hacer el docente básicamente es revisar la sesión que le toca, internalizarla, aprenderla. Allí está la metodología, todo, hasta los contenidos, la estrategia. O sea, básicamente van a tener que estudiar, no van a tener que construir nada más que ello. Y el cuaderno de trabajo es para que el estudiante pueda tenerlo y cada vez que se desarrolle una sesión de tutoría, el docente puede pedir de repente que imprima alguna hoja para que ahí realice la actividad, ¿no? Entonces el estudiante en realidad eso haría, ¿no? Realiza la actividad en una hoja y el docente se guía de esta guía metodológica la actividad que va a realizar. Entonces hay esa facilidad tanto para el primer y segundo este ciclo, ¿no? Ahora, ¿cómo están organizadas estas guías? Eso también es importante. Ustedes las van a tener y seguro que las van a descubrir un poco más a profundidad. Estas guías, por ejemplo, la guía metodológica 1, que se desarrolla en el primer semestre, está dividida en 4 unidades, ¿no? Eso es lo que capten ustedes. Y comprende en realidad 16 semanas, ¿no? Hay una actividad por cada semana que se va a realizar. Por ejemplo, las unidades tienen sus nombres, ¿no? La primera unidad, por ejemplo, se llama valoración de sí mismo. La segunda unidad se llama habilidades sociales intercultural. La tercera unidad se denomina estrategia de estudio y gestión del tiempo. La unidad 4 es fortalecimiento de la vocación docente. Entonces, hay 4 unidades y cada unidad tiene 4 diseños de reflexión tutorial que el docente que trabaje en el primer ciclo va a tener que simplemente observar, leer, internalizar esa información, ampliarla de repente y desarrollar la actividad con el estudiante con su cuaderno de trabajo. En el semestre 2 también hay un cuaderno de trabajo para el docente, como indicaba, y una guía metodológica para el docente, ¿no? En esta guía, por ejemplo, también tiene 4 unidades, ¿no? Una unidad que tiene que ver con la identidad personal y social, una segunda que es revaloro mis emociones con mi sexualidad, una tercera que es aprendo estratégicamente y una cuarta que dice me contacto con la realidad docente. Entonces son también para el segundo ciclo 4 unidades y cada unidad tiene 4 diseños de reflexión de tutoría o 4 sesiones con temas ya específicos determinados con estrategia, metodología, cómo se va a desarrollar, incluso cómo se ha de evaluar esta parte, ¿no? Entonces está prácticamente todo, tanto los que van a trabajar en el primer semestre van a tenerlo todo realmente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar digamos, con los que trabajan del tercer ciclo hacia arriba, ¿no? Eh, Van a tener que elaborar un plan de tutoría y el plan de tutoría para, digamos, ponerlo, digamos así, en operatividad, tiene que ser un plan de tutoría elemental. Yo estoy sugiriendo un esquema básico, ¿no? Es el que ustedes están viendo resumido, pero lo podemos ver aquí un poco agrandado, ¿no? En realidad es una guía, no es tanto un modelo, algo que debe estar muy constreñido y tiene que hacerse tal y cual, ¿no? Pero básicamente tiene que describir la problemática, por ejemplo, que sería el punto uno, qué necesidades detectadas tiene ese grupo de estudiantes. Eso nos va a llevar a determinar algunos objetivos, de repente un objetivo general, unos objetivos específicos, y después nosotros allí vamos a desarrollar un cronograma de acciones, de actividades. Ese cronograma estoy sugiriendo que puede, digamos, tener a un costado izquierdo las semanas, ¿no? Y al costado derecho la estrategia con los temas que se van a desarrollar. Ahora, si bien es cierto, son varias semanas de trabajo, digamos, de repente 16, 18 semanas, nosotros no exactamente vamos a trabajar un tema por semana diferente, ¿no?
estoy planteando la idea del problema, de la estrategia del problema núcleo. ¿Cómo así, no? Cuando yo haga el diagnóstico con los estudiantes, yo puedo determinar que en el salón hay cuatro problemas básicos. Entonces yo voy a tener cuatro temas sobre los cuales voy a diseñar mi trabajo de tutoría en este semestre. Ahora, cada tema puede tener pues 3 sesiones o 4 sesiones de reflexión vivencial, ¿no? Es decir, yo estructuro para un tema 4 actividades. Entonces no tengo que estar haciendo una actividad diferente exactamente cada semana, ¿no? Eso sería muy tedioso y probablemente se extravíe, ¿no?, el objetivo. Entonces, la idea es determinar problemas básicos centrales que se denominan problemas núcleo y desarrollar algunas actividades en varias semanas. Digamos, el tema de la autoestima, yo puedo diseñar 4 sesiones sobre trabajo de autoestima, ¿no? O sobre emociones, 4 sesiones, ¿no? O 3, o sobre sexualidad. Entonces, pero mis temas son emociones, autoestima y sexualidad, ¿no?, por así decir. Entonces, en la parte final de este plan, tienen que describir la metodología, cómo se va a trabajar, los recursos que van a utilizar y cómo va a hacerse la evaluación, y al final está pues no la fecha y su firma. Este es un esquema básico del plan de tutoría, ¿no?, que estoy formulando, planteando, que sea operativo. En un lugar que se pongan las semanas y en el otro lugar, en otra columna, que se pongan las estrategias y los temas que se van a desarrollar. Entonces, así más o menos funcionaría este plan de tutoría. Este esquema que ustedes están viendo, yo se los voy a entregar en digital el día de hoy, ¿no?, para que, digamos, lo puedan ver con mayor detenimiento. En igual forma, ¿cómo va a ser esto de la sesión de reflexión vivencial? Hay que recordar que en la hora de tutoría no se desarrolla ni se trabaja exactamente conocimientos, exactamente competencias, o sea, no tiene ese enfoque. La tutoría, la idea que maneja es de que se debe reflexionar sobre ciertos temas, ¿no?, que se debe, digamos, vivenciar algunos temas para luego llegar a ciertos compromisos de cambio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea no es como, digamos, la estrategia, digamos, que hacemos constantemente cuando trabajamos con nuestros alumnos en nuestros cursos, ¿no? Tiene que ser diferente. Entonces, a esto no se le denomina exactamente sesión de aprendizaje, ¿no? Se denomina sesión de reflexión vivencial. ¿Qué estructura va a tener? En forma, digamos, resumida, ustedes la están viendo, así sería, pero en forma más contundente sería esta, ¿no? Más de cerca, ¿no? Dice diseño, reflexión, por ejemplo, yo he creado una, ¿no? Diseño, reflexión de tutoría número 1, la escuela, empecé Javier Carbonera, carrera profesional, educación inicial, sexto ciclo, fecha, ¿no?, de hoy, 28 de abril, ¿no? ¿Cuál va a ser mi tema? Por ejemplo, ¿no? Reconozco mis emociones. Me planteo un objetivo en ese diseño. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Analizar, por ejemplo, las emociones, cómo influyen, ¿no?, en la vida cotidiana y cómo podemos expresarlo convenientemente. Y ese es, por ejemplo, es el trabajo que voy a realizar este miércoles, ¿no? Va a haber una parte de motivación, una parte donde uno va a tener que hacer que los alumnos reflexionen y una parte en que van a asumir ciertos compromisos. Recuerden ustedes que la parte de motivación que tiene que ver con el ver, es la metodología de reflexión vivencial, simplemente observan una problemática, no cuestionan, no fustigan, no analizan. O sea, simplemente el docente tiene que tener la capacidad de mostrar la problemática, en este caso de las emociones. Entonces, por ejemplo, en este caso yo estoy planteando que el tutor entrega algunas oraciones incompletas para que los estudiantes lean y puedan completar. Simplemente les entrego en virtual y ellos van a leer 4 preguntas y van a completar con respecto a las emociones. Pero no hay ningún tipo de comentario, ningún tipo de juicio, cuestionamiento del docente. Es un momento en que el estudiante va a ver ese tema de las emociones. En un segundo momento, allí sí el trabajo ingresa del tutor, ¿no? Ahí sí el tutor, por ejemplo, puede pedir que de forma voluntaria, digamos, compartan sus respuestas de las preguntas, digamos, que se les ha formulado. Entonces ahí sí hay, digamos, diálogo, hay cuestionamiento probablemente, pero la idea es reflexión, ¿no es cierto? Y en un tercer momento va a haber compromiso. Entonces, ¿qué sucede, no? Entonces, estos momentos, el ver, ¿no?, al igual que el reflexionar y el actuar, tiene su tiempo, ¿no? Para un primer momento podemos pensar que puede ser unos 10 minutos, para un segundo momento que va a ser ya el juzgar unos 20, y para hacer los compromisos
unos 15 minutos, ¿no? Que ahí estaría más o menos el tiempo ajustándose al tipo que tenemos, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y al final, una pequeña evaluación que estoy considerando, ¿no? Por ejemplo, ¿se cumplió con el objetivo? Si no, mostraron interés por el tema, si no, todos participaron, ¿verdad? Si es que sí o no, se aclararon dudas, se necesita reprogramar el tema, sí o no. Así de simple deben trabajarse los diseños de reflexión en tutoría. Este modelito, este esquema, también se los voy a entregar para que ustedes lo puedan tener y puedan hacerle cambios, enriquecerlo, ¿no? Entonces, esto es con respecto a los diseños de reflexión de tutoría que debemos desarrollar, ¿no? Cada vez que haya tutoría. Ahora, hay algunas ideas también que es importante que ustedes, digamos, que capten, ¿no? Y yo también propongo. Por ejemplo, hay a veces situaciones un poco difíciles en los estudiantes que esto hacen que su, digamos, permanencia en el pedagógico por alguna razón esté comprometida, no puede desarrollarse como debiera ser. Ha habido casos en el pedagógico que, bueno, quienes trabajamos ya años sabemos. Entonces, es necesario que estos alumnos tengan cierta atención, ¿no? Profesional, que ya no es la atención que le podemos dar exactamente en el pedagógico, tiene que ver con otras especialidades. Cuando viene un caso así difícil, problemático, imaginemos un caso de psicosis, por así decir. Entonces nosotros tenemos que trabajar una hoja, que es una hoja de derivación para tutoría, tome algunas acciones. Hay un instrumento que estoy presentando que se llama hoja de derivación, que tiene más o menos estas características, ¿no? Hay que poner el nombre del alumno, la fecha, la carrera profesional, cuándo nació, el nombre del docente que está derivando, el motivo por el cual deriva, porque el tema él pedagógicamente ya no lo puede abordar probablemente, y van a ver ustedes que hay una serie de detalles en esta hoja de derivación que básicamente lo que trata de hacer es de que el docente nos diga qué hizo frente a ese problema, cómo lo abordó, qué dificultades encontró, por qué, digamos, él lo está derivando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, con esta hojita nosotros tendríamos de derivación, tendríamos, digamos, la evidencia suficiente como para poder, no sé, de repente derivarlo a un centro de salud o a algún especialista, ¿no? Etcétera. Pero es importante que nosotros como docentes asumamos también esta responsabilidad de cuando hay ciertos temas que nosotros no podemos ya abordar porque escapan a nuestra capacidad y a nuestra responsabilidad profesional, entonces derivemos, ¿no? Esa sería nuestra obligación. Entonces van a tener ustedes también un modelo de hoja de derivación. Cada vez que haya una situación de un estudiante difícil, lo derivan al servicio, en este caso, de mi coordinación con este documento. No tiene que ser necesariamente con este documento para que haya evidencias. Bien, ¿qué más? Miren, para terminar esto, el año pasado, como ustedes saben, el Ministerio de Educación emitió una resolución bisemestral a 095, que no son sino algunas orientaciones, ustedes deben conocer, que están en superior, todos conocemos estos documentos, son orientaciones para la implementación del servicio educativo no presencial, ¿no? Para institutos de educación superior pedagógica, tanto públicos como privados. Allí hay algunos aspectos que tienen que ver con tutoría que estoy tomando para que tengamos todos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la pandemia, que es el núcleo de esta resolución, hay una explicación, ¿no? Entendemos que el aislamiento social, el distanciamiento, el pasar de la educación presencial a una educación remota, no presencial, hay ciertas consecuencias sobre los estados físicos y psicológicos de nuestros estudiantes. Es más, la salud familiar también se involucra, se compromete. Hay estudiantes, por ejemplo, que trabajaban, ¿no? Ahora ya no pueden trabajar, probablemente la dependencia económica con respecto a sus padres ha generado toda una serie de situaciones, circunstancias que deben ser atendidas por nosotros como tutores, y más allá, si no lo fuéramos, que no creo porque todos somos tutores, debemos atender, debemos en alguna medida tener un nivel de participación ante esta situación de crisis, ¿no? Entonces, con respecto a esta resolución, hay algunas cosas que me gustaría digamos, que queden bastante claras, que la otra vez también expliqué, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que se sugiere es de que constantemente los docentes deben mostrar interés sobre el estudiante, ¿no? Es bueno que siempre en el primer encuentro, cuando empiece la clase, hagamos preguntas, ¿no? Mostremos interés por su estado emocional, por su estado de salud, cómo le va, ¿no? Qué dificultades tiene.
Eso es muy bueno, muy importante. Cuando uno se siente percibido, cuando uno se siente, digamos, que vale para las demás personas, indudablemente esa persona tiene soporte emocional, se siente que es apreciado, que es querido, que forma parte de una comunidad, ¿no? Entonces, esto de mostrar interés me parece que es súper importante. Hagámoslo todos y estamos ya trabajando esta parte, ¿no? De esta resolución viceministerial, que en realidad no necesitamos la resolución, ¿no? Entonces sabemos que esto tenemos que hacerlo como docentes, ¿no? Pero ahora mucho más que en otros momentos, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que debemos hacer los formadores, los tutores, ¿no? Con respecto al tema digamos, de tutoría? En esta resolución viceministerial, por ejemplo, dice que debemos tener un listado todos de qué herramientas tecnológicas tienen, quienes cuentan, quienes no cuentan con estas herramientas tecnológicas. Esto es importante para el trabajo no presencial, porque si nosotros no sabemos, no conocemos de ello, es posible que estemos exigiendo, es posible que estemos generando presión sobre ellos. Entonces, un docente debe tener conocimiento de quién tiene y quién no tiene, ¿no? No creo que podemos caer en la idea de que, bueno, estás en superior, tienes que tener, ¿no? Si no, ¿cómo vas a estudiar? O sea, así tampoco es la cosa, ¿no? Vivimos una realidad. Entonces nosotros tenemos que saber qué tienen, qué no tienen los estudiantes para este trabajo no presencial. De otro lado, todos los docentes, tutores, ¿no? No tutores, aunque todos somos tutores, debemos tener un directorio de los estudiantes, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por si ocurriera algo, por si pasara algo, digamos, tener los mecanismos, ¿no? Para comunicar. Entonces, el directorio también es fundamental, es importante, ¿no? En realidad, este directorio, yo entiendo, debe tener una unidad académica, supongo que ellos a nosotros nos lo darán, ¿no? Pero es fundamental. Y de otro lado, algo que ya desde el año pasado lo he estado solicitando, porque así también lo dice la resolución viceministerial, debería haber un servicio telefónico institucional donde los estudiantes que tienen alguna situación X, una problemática que tienen que ver como consecuencia de la pandemia, ellos puedan llamar y recibir apoyo, ¿no? Tiene que ser una situación institucional, ¿no? Que no sé, ¿no? Debería haber un teléfono donde alguien esté a cargo permanentemente o con la disposición de poder responder y dar soporte, apoyo, ¿no? Aunque en teoría debería estar a cargo de lo que es la unidad de bienestar y empleabilidad, bueno, unidad que no existe en nuestro pedagógico, pero esta es una tarea, yo creo, para unidad académica, para la escuela, que se debería implementar esto que ya desde el año pasado he estado reclamando, ¿no? Prácticamente esto es todo y espero que si ha estado claro o no lo estuvo, ustedes de repente pueden formular unas inquietudes, ¿no? Gracias a todos por escuchar.